bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? De parte de Jesús te enviamos un abrazo de adviento, un abrazo de comprensión, un abrazo que te invita a que hagamos la voluntad de Dios, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. Acompáñame, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permite un año más poder esperar con esperanza el nacimiento del niño Dios. Gracias, Señor, porque este año estamos más preparados. Tenemos deseo de preparar nuestro corazón para que Jesús venga y se quede en él. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza tú me darás la fuerza, el deseo, el impulso de anhelar, dejar de hacer todo lo que no es del agrado de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y así Jesús pueda nacer, no solo en mi corazón, Señor, sino también en mi familia. Amados, Señor, nada podemos hacer sin ti. Te pedimos la fuerza, la gracia. Te pedimos que mueva de nuestra vida todo lo que no es de tu agrado. Que todo plan del enemigo en contra de mi salvación y de la salvación de los míos sea llevado a los pies de la cruz, para que podamos entonces decir: no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí. Todo esto, Abba, lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y pedimos la intercesión de la Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Feliz tiempo de Adviento. Un tiempo maravilloso donde sabemos que la iglesia nos invita a preparar el corazón. Y muchas veces podemos decir: ¿cómo se prepara el corazón? ¿Qué tengo que hacer para preparar el corazón? Bueno, debemos de apartarnos de todas aquellas cosas que nos hacen daño, de todas aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. En otra palabra, tenemos que apartarnos del pecado, porque el pecado, su único objetivo es sacarnos de la gracia, sacarnos de la cercanía que tenemos con Dios. Hoy quiero hablarte del pecado venial y quiero que sepas que vamos a tener pecado venial y pecado mortal. ¿Por qué? Porque es necesario saber cómo prepararme, qué tengo yo que hacer y cuál es el daño que hace el pecado venial y el pecado mortal en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. La iglesia, que es maravillosa, nos enseña que hay pecado venial y pecado mortal. Pecado venial es aquel que no mata la relación con Dios. Es aquel que nos enfría, que nos aparta, que es como yo comparo el pecado venial como una enfermedad
que no te lleva al intensivo, sino que te lleva a la sala de emergencia. Y que si tú no cuidas esa enfermedad puede llevarte al intensivo. Eso es el pecado venial. No es digno de pena eterna, pero sí una pena temporal. Y se paga en el purgatorio cuando nos morimos. Pecado venial no es digno de una pena mortal. No es digno de una pena mortal, pero sí es digno de una pena temporal. Y cuando tú y yo morimos en pecado venial, entonces lo pagamos en el purgatorio. Quiere decir que aunque es un pecado venial, no es un pecado grave, pero sí afecta de alguna manera nuestra relación con Dios. Si nos enfría ese amor por Dios. Muchas veces creemos que el pecado venial no nos afecta en nada, y sí nos afecta, y nos afecta mucho. Pecado venial es aquel pecado que se hace muchas veces sin pleno conocimiento, sin pleno consentimiento, y no es de materia grave. Yo escucho muchas personas decir que mentir, cuando tú dices una mentirita, la mentira le llaman mentira piadosa, ninguna mentira es piadosa, pero cuando tú dices una mentira que no afecta gravemente a tu hermano, puede ser un pecado venial. Cuando tú dejas de orar por ver televisión, es un pecado venial. Y así tú y yo cometemos muchísimos pecados veniales diariamente. La buena noticia es que cuando tú y yo vamos a la Santa Eucaristía, en el acto de contrición se nos perdonan los pecados veniales cuando vamos a la Santa Eucaristía. Pero si tú eres una persona que no va a la Santa Eucaristía, quiere decir que tú estás en pecado mortal, porque cuando tú y yo partamos teniendo salud, teniendo todo, cuando Dios nos proporciona todo para poder llegar a la Santa Eucaristía dominical, y no vamos porque nos quedamos cansados descansando en la casa, o porque la noche anterior me fui de rumba, ese pecado venial que cometiste la noche anterior se convierte en un pecado mortal. ¿Por qué? Porque por irte de rumba la noche anterior no fuiste hoy a santificar la fiesta. Entonces los pecados veniales sin resolver se convierten en pecados mortales. También cuando tú y yo cometemos muchos pecados veniales, eso nos hace presa fácil para el pecado mortal. El pecado mortal. Pecado venial nos quita la gloria del cielo. Definitivamente nos roba, nos quita la gloria del cielo. El pecado venial enferma el alma, o sea, la debilita. No te lleva a intensivo, pero te lleva a sala de emergencia. El pecado venial apaga el fervor, el amor, el deseo de hacer la voluntad de Dios. El pecado venial apaga la caridad. El pecado venial es malo. Es malo, ¿por qué? Porque no nos permite vivir como Dios quiere que vivamos.
Cierto es, no nos aparta completamente de Dios como el pecado mortal, pero sí debilita nuestra relación con Dios. Por lo tanto, tenemos que luchar por no cometer ningún tipo de pecado, ni venial ni mortal. Te digo porque hay personas que cometen pecados veniales y no le preocupan. No. Tenemos que cuidar. Para preparar el corazón tenemos que cuidar. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17 nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos como en la Sagrada Escritura nos dice que hay pecado mortal y que hay pecado venial. ¿Cuál es el pecado venial? Aquel pecado que no es de muerte, pero que sí enfría nuestra relación con Dios. Dejar de orar, dejar de ayudar a una persona, dejar de dar un consejo a una persona. Son tanto, mira, la conciencia nos dice cuando tú y yo estamos faltando a Dios. Y la falta grave y la falta no es tan grave, igual es una falta. Igual está muriendo el corazón de Dios. En este tiempo de Adviento, ¿qué debemos tú y yo hacer? Analizar y dejar de cometer esos pecados que tú y yo entendemos que son pequeñitos y que no están afectando nuestra relación con Dios. Y sí están afectando nuestra relación con Dios. Y si tú y yo partimos de este mundo en pecado, aunque sean esos pecados pequeños, para ti, para mí, tú y yo pagaremos en el purgatorio. Y según he escuchado historia de vida de santo, es 1000 veces mejor pagar aquí que no pagar en el purgatorio. Quiero compartir contigo el numeral 1854 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver qué nos dice nuestra Madre Iglesia. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y pecado venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Ahí podemos ver que nos invita la Iglesia a tomar en cuenta y a distinguir entre pecado mortal y pecado venial. Y como el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla que ya en la Escritura lo vemos, y te acabo de compartir primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 16 al 17, donde el Señor en la Sagrada Escritura nos habla que hay pecado, que tú y yo podemos orar por la persona y Dios va a acudir en su ayuda. Pero hay otros pecados que solamente pueden ser perdonados a través de la confesión, y son los pecados mortales, de los cuales te voy a compartir la próxima semana. Mis hermanos, tiempo de Adviento,
tiempo de preparar el corazón, tiempo de perdonar, tiempo de revisarnos, tiempo de tratar de ser mejor cristiano, mejor mamá, mejor hijo, mejor ser humano. Pidamos a Dios que nos ayude a identificar cuáles son los pecados veniales que nos llevan a separarnos, a disminuir, a debilitar nuestra amistad con Dios. ¿Y cuáles son esos pecados veniales que no estamos cuidando y nos están llevando a cometer pecados mortales? Pidamos a Dios la gracia. Recordemos que podemos orar y pedir oración. Si hay un pecado, alguna debilidad que no te está dejando, que tú no puedes superar, hazte la meta en este tiempo de Adviento de cortar de raíz. Y si sientes que por ti solo no puedes, se vale pedir ayuda. Pide oración. La palabra de Dios dice que podemos orar por esas personas que cometen esos pecados veniales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pidamos al Dios del amor y de la misericordia, al Dios que nos llama a ser mejor persona, al Dios que quiere tener amistad con nosotros, que nos ayude a separarnos de todo aquel pecado que debilita mi relación contigo, Señor. Dame la fuerza, dame la gracia, Señor, de poder decir no a todo aquello que afecta mi relación contigo. Todo esto lo pedimos al Padre en el dulce nombre de su único Hijo Jesús, y pedimos la intercesión de la Reina del Cielo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este momento de oración. Gracias por lo que hace en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea Dios. Quiero invitarte a que en este tiempo refuerce tu momento de oración. Que provoque momentos de oración con Dios. Que provoque ir más a la iglesia. Que provoque reunirte. Todas las parroquias tienen retiro de Adviento. Investiga, ve a la rectoría. ¿Qué día va a ser el retiro de Adviento? ¿Qué misiones tienen para este tiempo de Adviento? Involúcrate más en las cosas de Dios. Recuerda que cuando queremos lograr algo, ¿qué hacemos? Aprendemos, buscamos información y nos acercamos, nos involucramos. La salvación necesita de esfuerzo también. Que el niño Dios nazca en tu corazón encontrando una casa limpia y organizada requiere de esfuerzo también. Quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo ha hecho. Estaba anotando el canal y tiene como 2 semanas que no se suscribe nadie. Yo quiero que tú rompa ese hielo y que te suscribas si todavía no lo ha hecho. Que comparta esta enseñanza y toda la que estamos haciendo. Es importante que comparta las bendiciones que tú recibes. Recuerda que la palabra de Dios dice que lo que reciba de gratis, lo dé de gratis. Comparte estas enseñanzas. Dale like si te gustó esta enseñanza. Mándanos tus comentarios, son de gran ayuda para nosotros. Motívate, hazte parte de este canal, de parte de Jesús. Queremos que tú sientas que este canal es tuyo, que somos familia, que este proyecto también es tuyo. Hazlo parte tuyo, porque así seremos una gran familia.
Tenemos página en Facebook, dale like y visítanos. Tenemos enseñanza vieja, pero enseñanza muy poderosa. Comparte también esas enseñanzas. Qué lindo que tú escuches una persona que quiera saber sobre ¿qué? Sobre el llamado. Y tú entra al canal y ponga el llamado. Va a encontrar una enseñanza sobre el llamado. Que haya alguien que esté pasando por depresión. Tú entra al canal y pone depresión. Hay una prédica, varias prédicas sobre la depresión, sobre la ansiedad. Que haya una persona que esté pasando por herida profunda y tú vaya, entra al canal. Ayuda, hay muchas personas que necesitan de ti. Y el Señor quiere que tú seas ese puente a través del cual otros van a llegar. Que Dios te bendiga. Te amo mucho. Feliz tiempo de Adviento. Hasta la próxima. Bye bye.